Yo quiero compartir parte de lo que nuestros jóvenes nos habían acompañado y como bien lo mencionó el hermano Eri, yo le di la idea. La Navidad cada año viene y se va. Y tenemos varias opiniones como las que escuchamos a los jóvenes. Algunos dicen, vamos a celebrar la Navidad. ¿Cómo la vamos a celebrar? Bueno, ya empiezan a preparar la parranda, las bebidas. Otros empiezan a preparar la comida para la cena. Otros queremos preparar la Navidad porque vamos a recibir visitas, vamos a estar en familia. Todo eso es bueno, no es malo. ¿Están de acuerdo? No dicen amén. Otros dicen, vamos a comprar regalos y se prepara. Nos preparamos para compartir y la humanidad entera celebra la Navidad y muchos la celebran de acuerdo a su propia manera de opinión. Pero ¿cuál es la verdadera Navidad? ¿Cuál es la verdadera Navidad? Regresando a la verdadera Navidad, que es importante. ¿Por qué? Porque también para nosotros, los que hemos decidido abrazar a Jesús, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la humanidad, cuando Jesús nació allá en aquel contexto hace más de 2000 años. Él nació y vino a interrumpir la historia de este planeta. ¿Cómo era el mundo en que Jesús nació? Nació en un imperio romano. Ahí estaba bajo subyugados. Los judíos estaban subyugados bajo el imperio romano. ¿Cómo era ese contexto en que nació Jesús? Se dice que en ese contexto, en los romanos, ya a las niñas de 11 años ya se podían casar. Imagínense ustedes, una niña de 11 años se podía casar. No viene de los musulmanes, viene de esa cultura donde Jesús nació. Se dice que ¿cómo era ese contexto? Imaginémonos que un soldado en una ocasión le escribe a su esposa. Ya tenía una niña y le dice: si nace otra niña, por favor, abandónala y déjala a la deriva. Ese era el contexto donde Jesús nació, donde había personas que asesinaban, donde había esclavitud, todas esas situaciones donde el Señor vino a esta tierra. Ahora, todo cambió. Cuando Jesús nació, todo cambió. ¿Por qué cambió? Dice, y aquel Verbo se hizo carne. Eso significa que la palabra
La palabra ya estaba, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, la palabra ya estaba Jesús en la creación antes de la fundación del mundo. Y este era el principio de Dios. Todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ahora vean ustedes, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo era el mundo donde Jesús nació? Era un mundo que estaba atrapado en tinieblas, vivía en la oscuridad. La humanidad estaba cimentada en sus deleites y en sus propios pecados. Pero dice que cuando vino aquel verbo, aquella palabra que se encarnó, se hizo hombre, y Él estaba la vida y la luz. Hermanos, la luz era la luz de los hombres. Qué hermoso saber que cuando Jesús llegó a esta tierra, empezó a cambiar todo. Cambió todo. Y vean el pasaje que leyeron los jóvenes. Colosenses 3, del 1 al 10. Pero solo vamos a leer el versículo 10 y 11. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué hizo Jesús cuando nació? Vino a derribar barreras. Imagínense las barreras que existían entre estas naciones que eran gentiles. ¿Cómo era aún los judíos que ellos se creían, consideraban el pueblo especial escogido por Dios? La oración de ellos era: gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, esclavo ni mujer. Porque ahí había una abandono totalmente. La mujer no estaba en el plano que debería estar, en una igualdad como fue creada en el libro de Génesis. Estaba marginada la mujer. Pero cuando Jesús vino y nació en esta tierra, derribó esa barrera, la derribó, y ya no hay, ya dice Pablo, ya no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Esa clase de personas, mis hermanos, eran sumamente malas, asesinos, no tenían educación. No hay siervo ni libre, no hay esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo. Imagínense en aquellos días cuando se convertían a Jesucristo, ¿qué sucedía? Un esclavo venía ante el amo y le podía decir: hola, hermano, porque las barreras se separaron. Jesús lo hizo, quitó esa vieja naturaleza y los ha revestido a un nuevo hombre y una nueva mujer. Mis hermanos, ese es uno de los grandes impactos, esa es una de las grandes barreras, cuando dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso lo que dice Juan, que el verbo se hizo carne. Jesús, el Dios, vino a habitar como nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que ese Jesús haya interrumpido la historia, rompió todas las barreras, quitó todas las barreras que estaban en aquellos días. Ya no hay esclavo, ya no hay libre,
ya no hay incircunciso, todo eso se separó. ¿Por qué? Porque la palabra, ese es el niño que nació hace más de 2000 años. Y mis hermanos, ya no hay nacionalidades. Cuando Jesús vino, interrumpió la historia, desaparecieron. Ya no hay odio. Imagínense los amos con los esclavos. Fueron incorporadas las familias de la iglesia. Derribó todos los rituales que existían. Derribó los civilizados con los incivilizados. Todas esas barreras Jesús las derribó. Y la iglesia primitiva, cuando Jesús nació en aquella comunidad, empezó a hacer un efecto de transformación. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros dentro de la iglesia celebramos la Navidad? ¿Cómo usted y yo vamos a celebrar la Navidad? ¿Va a ser una Navidad que viene y se va? ¿Cómo la vamos a celebrar? ¿Cómo? ¿Vamos a imitar lo que el mundo nos ofrece? No, ya dijimos que no es malo los regalos, no es malo la comida, la cena, la familia, no es bueno, todo eso es bueno, pero la razón verdadera por qué la iglesia celebramos la Navidad es porque Cristo vive, porque Cristo nació en esta tierra, interrumpió la historia de este planeta, y Jesús vino, el Dios vino a vivir entre nosotros. Ahora, hay personas que existen, pero no tienen vida, y la vida solo la da Jesús. Es la única persona que nos hace ser hombres y mujeres importantes, que valemos la pena. ¿Por qué? Porque Él sanó, perdonó nuestros pecados, y no solamente eso, también derribó las barreras que muchos de nosotros tenemos. Ahora, preguntémonos en esta tarde, ¿cuáles son mis barreras que yo tengo? ¿Cuáles barreras son las que usted tiene? Si Cristo vino hace más de 2000 años, interrumpió la historia, ¿debo de poner barreras yo? Estoy abierto, porque dice, miren lo que nos dieron estos jovencitos. Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree no se pierda, porque en Cristo también podemos tener perdón unos a los otros. Cristo derribó las barreras. La Navidad no es como lo presentan allá afuera el mundo, el comercio. La Navidad es realmente la vida plena en Cristo. La luz y las tinieblas no van juntas. Cuando Cristo nace en nuestros corazones, tenemos la luz y ya no podemos andar en tinieblas. Mis hermanos, ¿es posible tener a Jesús y seguir viviendo en la oscuridad? ¿Es posible, como dice el Evangelio de Juan, si la luz ha venido y ha traído, la verdadera luz ha venido a los hombres, a toda la humanidad, y a algunos ha hecho cambiar, ha roto esas barreras, también lo puede hacer entre nosotros? ¿Cuáles son sus barreras que tiene? Jesús ha nacido, usted sabe, nació en su corazón, pero ¿cuáles son las barreras que todavía están ahí latentes en su vida? Celebremos la Navidad como es el significado verdadero. El significado verdadero es que Jesús ha venido a esta tierra. Sin Jesús
no hubieran cenas, sin Jesús no hubieran regalos, sin Jesús no hubiera compartir, sin Jesús no hubiera aguinaldos, ¿verdad, hermanos? Hay aguinaldos, algunos reciben aguinaldos. Sin Jesús no hubiera celebración. Y la celebración es: Jesús ha nacido en nuestros corazones. Quitemos todas las barreras que nos han impedido avanzar en su reino. ¿Cuántos en esta tarde le quieren decir: Señor, la verdad que yo he celebrado la Navidad y me preparo en esto, me preparo en lo otro, y no está malo, está bien, todo eso es bueno, pero no deje lo más importante. Lo más importante es que Jesús está en nuestro corazón y ha quitado todas las barreras, aquellas barreras que desde antes de la fundación del mundo y el mundo mismo ha creado esas barreras. Nosotros en Cristo las ha roto. Por eso Pablo dice: se fueron todas, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay mujer ni hombre, ya no hay griego ni gentil, porque todos somos iguales ante los ojos del Señor. Y eso lo logró Cristo. Imagínense ustedes cuántas personas hoy en día, cuando llegó el Evangelio a su vida, a esta tierra, empezó a amar al prójimo, empezó a cuidar a aquellas personas que tenían algunas deficiencias físicas. Antes esas personas eran abandonadas, eran tiradas para que murieran como animales, pero el Evangelio vino y transformó eso. Eso es Jesucristo, y también lo sigue haciendo. Gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que todavía han asumido esa responsabilidad y ha quitado esas barreras. La Navidad es Cristo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre bueno, en esta hora, gracias por ayudarnos a recordar que tu venida a esta tierra trajo vida y vida para que la disfrutemos a la luz de tu palabra. Nos trajo vida. Antes estábamos en la oscuridad, pero la luz llegó a nuestras vidas, y esa luz que hoy en día también sigue alumbrándonos los 365 días del año. Este día, el día que celebramos como una fecha para recordar que tú interrumpiste la historia, quizá no fue ese día, Señor, pero estamos, así como celebramos la pasión que tú viniste a morir y celebramos la resurrección, también nos aproximamos a celebrar el advenimiento de tu llegada, porque interrumpió y quitó todas las barreras que había en la humanidad, porque la humanidad estaba en la oscuridad y tú trajiste la luz verdadera. En esta oportunidad te pedimos que nos ayudes. Si tenemos barreras que todavía no te hemos dado el espacio para que tú la quites, Señor, hoy aprovechamos para decirte que la Navidad es el amor que tú nos mostraste al amarnos y perdonando nuestros pecados. Gracias, muchas gracias por lo que hiciste, venir a esta tierra. El Dios verdadero se hizo hombre, interrumpió la historia. Celebramos lo que tú hiciste al venir a esta tierra. Bendice a mis hermanos, ayúdanos siempre, cada día, a tener claro lo que tú viniste a hacer a esta tierra, a amarnos, a perdonar nuestros pecados, sanar nuestra vida, a mostrarnos la luz
para que andemos en la luz, porque la oscuridad es opacada cuando la luz se refleja, porque tú vives en nosotros. Bendícenos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén.